Buenas tardes, el día de hoy vengo a hablar sobre Gustavo Rojas Pinilla. Hoja de ruta, reflexión, exposición, tiempo ecuánime, actividad, bibliografía y conclusiones. Reflexión. El golpe de facto, más conocido como golpe de Estado, surgió el 13 de junio de 1953, en el que más bien fue un golpe de opinión, ya que Gustavo Rojas Pinilla llegó al mandato del respaldo con los dos partidos de la época que le quitaron el poder a Laureano Gómez, el cual era el presidente conservador elegido en el año de 1950, el cual había sido líder del partido conservador y había llegado sin oposición a la presidencia de la República, el cual quería cambiar todas las reformas laborales y liberales en los años 30. Gustavo Rojas Pinilla era un militar político colombiano, fue ingeniero civil y fue ministro de Comunicaciones cuando fue nombrado comandante de las Fuerzas Armadas, lideró el golpe de Estado en 1953. ¿Qué hizo Gustavo Rojas Pinilla? El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en la tercera fuerza política capaz de desplazar los dos tradicionales bandos políticos de ese tiempo, que eran los liberales y los conservadores. Este hecho, unido al deseo del periodo del conflicto de la violencia generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes del Partido Liberal y Conservador para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benetton el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, el cual los partidos se turnarían la presidencia y repartirían la burocracia a los diferentes niveles del gobierno hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales, 2 conservadores. El primero del mandato fue Alberto Lleras Camargo de 1958 a 1962. El último fue Misael Pastrana de 1970 a 1974. Biografía de Gustavo Rojas Pinilla. Tunja, 1900, Melgar, 1975. Militar y político colombiano, presidente de Colombia entre 1953 y 1957. Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes en 1917. Luego viajaría a Estados Unidos, donde tuvo el título de ingeniero civil en 1927. Posteriormente participó en la guerra contra el Perú y durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez fue nombrado ministro de Comunicaciones. Supervisó las tropas que las Naciones Unidas enviaron a la guerra de Corea y bajo la presidencia de Roberto Urdaneta fue designado general de las Fuerzas Armadas. En 1953 asumió la presidencia de la República tras deponer mediante un golpe de Estado a Laureano Gómez, hechos que recibió con beneplácito amplios del sector del país y el propósito central de Rojas fue lograr la pacificación, el restablecimiento de las instituciones democráticas. Para ello, propuso conceder las zonas de la amnistía a los combatientes guerrilleros y la reconstrucción económica de las zonas afectadas por la violencia y la recreación de un gobierno cívico-militar. Pero Rojas declaró la fuera de la ley de los comunistas y mantuvo a distancia a los partidos liberales, excluyendo a los gabinetes de los laureanistas. Estableció un impuesto sobre los ingresos sobre el patrimonio, golpeando a los sectores más ricos de la sociedad para facilitar el manejo de las licencias de importación. Creó 2 bandos públicos, medidas que los tomó bancos privados considerados como una competencia desleal. Todo aquello aumentó la oposición y el descontento frente al gobierno del general Rojas. Eh, También para contrarrestar esto, creó el trabajo CNT y el Movimiento de Atención Nacional MAN, pero muy pronto fracasaron y se disolvieron. Rojas fundó el Banco Cafetero y capitalizó la Caja Agraria y estableció el Instituto de Fomento Tabacalero e impuso varias vías de comunicación, en particular el ferrocarril del Atlántico y la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y el de Barranca Bermeja y otros 40 aeródromos en todo el país. En 1954 creó el Banco Popular y el Instituto Nacional de Abastecimiento, INA.
En 1954, al cumplirse el primer aniversario del gobierno militar, se inauguró la televisora nacional. En 1957, la oposición al régimen alcanzó su mayor intensidad. Rojas, para mantenerse en el poder, acudió a la Asamblea Nacional Constituyente de su confianza y de su total manejo, que prolongó su cargo de presidente hasta 1962. En respuesta del Frente Cívico, presentó su propio candidato al que el gobierno intentó detener. Entre tanto, Alberto Lleras del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador establecieron las bases de un acuerdo bipartidista de alternancia al poder conocido como Frente Nacional. El 10 de mayo de ese año se produjo un paro nacional contra Rojas organizado por la burguesía y los partidos liberales y el conservador. Con participación de los estudiantes, sindicatos, Rojas presentó la renuncia a su cargo en favor de la Junta Militar y la transición fue pacífica. De esta manera se abría paso a la propuesta de reconciliación política partidista que se iniciaría el año siguiente con el gobierno del Frente Nacional. Actividad. ¿Cuáles fueron los mejores trabajos de infraestructura de Gustavo Rojas Pinilla? Actividad punto 2. ¿Cómo llegó a la presidencia Gustavo Rojas Pinilla? Bibliografía. Conclusiones. Si bien la circulación de su imagen de manera impuesta se usó como propaganda política en la dictadura, funcionó altercadamente en ese momento, pues fue diseñada para impactar a varios sectores de la sociedad, en su mayoría eran analfabetas. Imágenes de Gustavo Rojas Pinilla. Hasta acá vamos finalizada la exposición de Gustavo Rojas Pinilla. Espero que les haya gustado. Gracias.